La Lost Media, tanto hispanohablante como de habla inglesa, tiene una comunidad muy activa cuando se trata de recuperar material que se encuentra perdido. Todo el crédito de los descubrimientos corre por los usuarios. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Descubrimientos de Lost Media de octubre de 2021. Las andanzas de Cupido, existencia de programa confirmada, completamente perdido. Este es un misterioso programa de la televisión setentera mexicana. Dicho se basaba en el programa estadounidense The Dating Game, un programa de citas donde 3 posibles parejas eran presentadas a una mujer y debían convencer a esta de que debía elegir a uno de estos hombres. Más, a pesar de que se basaba en este programa, no se sabe exactamente cómo se ejecutaba la idea. Durante muchos años, solo habían rumores y recuerdos en la red acerca de este. Un usuario comentó el nombre del presentador, pero aún así, ningún fragmento ni imagen salió. Su existencia se confirmó el 17 de octubre de 2021, cuando se descubrió que el blog La Hora de la Novela publicó una imagen de una teleguía donde se promocionaba dicho show en 2016. Aún así, por ahora, no hay nada de material audiovisual de este. Episodio El Alex de Mea Culpa, perdido, parcialmente encontrado. Mea Culpa fue un show chileno emitido desde 1993 a 2009. En dicho, se entrevistaba a criminales y a base de sus testimonios se recreaban sus fechorías. De inmediato, el programa ganó popularidad por su realismo extremo para las representaciones, pues estaban muy bien hechas. El episodio que nos trae aquí se titula El Alex y fue estrenado el 11 de octubre de 2006. En este, el adicto Alexis Miranda Carrasco describe cómo en 2004 allanó la casa de unos ancianos y tras llevarse sus pertenencias, eliminó a estos de una forma brutal en Santiago de Chile. Poca información se tenía del episodio. Esto porque tras su estreno inicial ganó la fama de ser el más gráfico de todos y ya no se volvió a emitir, incluso quedando perdido tras la aparición posterior de otros inéditos cuando TVN decidió reemitir la serie a pedido del público. Desde esto, incluso allegados internos a la serie especulaban que no era emitido o por razones legales o por su contenido gráfico, inclinándose por lo primero, ya que la productora de TVN aseguró que este capítulo tiene restricción de emisión, dejando caer que podría ser legal, pero asegurando que el episodio existe. El 28 de octubre de 2021, el matinal Buenos Días a Todos emitió un pequeño fragmento del capítulo haciendo expectativa de que este sería emitido esa misma noche, mas no fue así. En este pequeño fragmento se puede ver el episodio al parecer completamente remasterizado y en alta definición. Para los fanáticos estar atentos a los capítulos de siempre y especialmente Guys Like Us, primera sitcom de Dan Schneider, encontrado. Este sitcom de United Paramount Network emitió en Estados Unidos desde octubre de 1998 a enero de 1999 y cuenta la historia de Jared y Sin, 2 compañeros de dormitorio que viven en Chicago. El desafío llega cuando el hermano menor de Jared debe quedarse en casa de los compañeros ya que su padre tomó un trabajo en el extranjero, entonces ellos aprenderían a ser responsables y cuidar bien de él, básicamente lo básico de una comedia de Dan Schneider. A pesar de la gran base de fans que tuvo el show, este nunca despegó ya que por alguna razón era emitido en horario nocturno, siendo cancelado y sacado de la grilla con 12 de 13 episodios emitidos, quedando completamente perdido saliendo a la luz un episodio y el intro. En octubre de 2021, el servicio de streaming Crackle trajo la serie a su plataforma. Quizá en algún momento se le plantea hacerle un doblaje latino. Cortos del Museo Ghibli de Mítaca, perdido, parcialmente encontrado. Este museo es temático del estudio Ghibli y se encuentra en Mítaca, Japón. En él se encuentran todas las atracciones relacionadas a las licencias del estudio Ghibli y además, para las visitas, se enseñan 10 cortos animados exclusivos del museo, de los cuales únicamente 2 rondan online, pero claro, grabados desde el mismo museo. En octubre de 2021, la página oficial del museo proporcionó artworks y screenshots de estos cortos. Apariencia original de Abelardo en Plaza Sésamo, perdido, parcialmente encontrado. Para la adaptación de Plaza Sésamo en Latinoamérica, se introdujo al personaje de Abelardo Montoya. Originalmente, este pasó por 2 diseños, entre 1972 y 1981, cuando anteriormente era un dragón. Aún así, este diseño no logró conectar y quedó fuera de la memoria colectiva como un diseño olvidado. El 24 de octubre de 2021, el usuario con este nombre compartió imágenes y hipnosis de teleguía que muestran una idea de las tramas iniciales y las primeras apariencias de Abelardo, ya que los episodios originales aún están perdidos. Doblaje chileno de Trainspotting, perdido, parcialmente encontrado.
El mes pasado hablamos de Trainspotting, pero en su doblaje mexicano. Esta vez hablaremos del doblaje chileno. Se especula que este doblaje fue hecho a la par que el doblaje mexicano y se emitió por Chilevisión en septiembre de 1999. El 31 de octubre de 2021, Mauricio Villarroel, dueño del estudio de doblaje AEDEA, publicó muestras de doblaje en la que se encuentra el doblaje de esta película. De ser publicado ya estaría completa la colección, pues el doblaje mexicano fue encontrado el mes pasado. Doblaje latino de los Tex, encontrado. Esta fue una serie emitida por Nickelodeon en 2006 con y cuenta la historia de la familia X, que son agentes secretos que trabajan para la organización Superior y están en contra de la SNAFU, otra organización rival comandada por Glowface. A pesar de que se emitió completa, esta gozó de una popularidad muy baja tanto aquí como en Estados Unidos. Esto hizo que la serie solo se emita doblada una vez y con pocas reemisiones de capítulos al azar, pero sin lanzamientos caseros, dejando el doblaje latino perdido hasta que en octubre de 2021, Pluto TV subió la serie doblada en su totalidad. ¿Quién dijo que el Día de Brujas podría ser escalofriante? Al menos no hay cucarachas. Doblaje latino de The Max, encontrado. Esta serie basada en el cómic homónimo cuenta la historia de The Max, un héroe que debe proteger a Julie Winters, la reina del mundo de fantasía Pangea. Además, también debe luchar en el mundo real. La adaptación animada corrió por la mano de MTV en 1995 y fue emitida con doblaje latino en Locomotion desde 1998 a 2002, pero cuando este canal se fue, se llevó el doblaje de esta serie consigo, ya que en esos tiempos no todos tenían acceso a televisión satelital y este no pudo ser conservado. Recientemente han aparecido algunos fragmentos de este doblaje, pero el 22 de octubre de este 2021, la página de Facebook Team Loco anunció la reproducción de 12 episodios de la serie doblados y actualmente se encuentra completa en la página de Facebook del canal. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si quieres ver antes los videos, hazte miembro. Es bien precio Latam. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar este mail en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao, belezas.